Y a continuación vamos a hablar con el candidato a la alcaldía de Calatayud por Chunta Aragonesista. Lo cierto es que fue uno de los primeros también que conocíamos que encabezaba listas ya de cara a las próximas elecciones municipales. Creo que incluso ya a finales del año pasado se dio a conocer por parte de la formación de que iba a ser él el que encabezaría la lista. Estoy hablando de Miguel Ángel Basanta Cuenca. Él es bombero de profesión y desde luego ya conocido en la ciudad por muchas cosas. Fundó a finales de los años 80 la asociación vecinal La Muralla para dignificar y recuperar el casco histórico de Calatayud. Fue cofundador también de la plataforma Larife en defensa del patrimonio histórico y de la Asociación de Amigos de la Dolores, y además también ha sido concejal en el Ayuntamiento de Calatayud. Entre 1999 y 2007 fue concejal en el Ayuntamiento. Y lo tengo aquí conmigo esta mañana para hablar un poco de cómo afronta estos días y qué le lleva a regresar un poco a esto de la política, y además encabezando incluso la lista de Chunta Aragonesista. Saludarle lo primero de todo, Miguel Ángel Basanta, que lo tengo aquí conmigo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuántos años ya formando parte de Chunta Aragonesista? Bueno, pues quiero recordar que en torno al año 1993 aproximadamente, sí, entré a formar parte de Chunta Aragonesista. Sí. ¿Y cómo está afrontando estos días antes de las elecciones? Bueno, pues yo como he afrontado todos mis proyectos, si no, no me hubiera metido o hubiera regresado con ilusión, y sobre todo porque considero que puedo aportar a la política bilbinitana pues mi experiencia, que como tú has pasado anteriormente, he estado implicado en la mayoría de los movimientos vecinales, sociales de este municipio, y mi objetivo, como el de hoy, ya fue intentar recuperar la vida social, el patrimonio de Calatayud. Igualmente, como recordarán los oyentes, formé parte durante años de la ejecutiva del OGT, aquella que recuperó la nueva sede, que por cierto ya no está, y sobre todo participé también en los juegos escolares, en lo que era la organización de juegos en los distintos colegios de Calatayud. Fui también presidente, quiero recordar, del Club de Natación de Calatayud, sí. O sea que mi vida aquí, desde hace 37 años, ha sido bastante activa. Pero lo cierto es que han sido unos años de inactividad política. En las pasadas elecciones de 2019 usted ni siquiera iba en la lista de Chunta Aragonesista. ¿Qué es lo que le lleva ahora a volver a la política y sobre todo encabezando además la lista de Chunta Aragonesista? ¿Te tuvieron que convencer mucho o lo tuvo claro cuando se lo propusieron? No, a mí, bueno, es que previamente ya tenía ganas de volver a trabajar por mi ciudad, la ciudad en la que hace 37 años decidí, como digo en mi novela, construir un ancla. De que al estar anclado en Calatayud me deba a esforzarme por mejorar las condiciones de mi barrio y también de la ciudad de Calatayud. O sea que no me ha tenido que forzar mucho porque, bueno, he sido siempre muy activo y ante la situación que veía de esta ciudad al regreso de mis viajes, pues sí, decidí volver. Y me preguntabas que cuál ha sido el motivo de por qué no. Bueno, pues después de mi accidente, que fue un accidente grave, pues decidí romper, como digo, he dicho alguna vez, con mi vida anterior, al menos temporalmente. Y he estado estos 10 últimos años pues trabajando, investigando sobre de escritor. Me formé como guionista y luego decidí contar una historia de este país a través de los personajes que existieron, y eso evidentemente me ha tenido un poco abstraído de lo que es la política local. Sí. Pero ahora, una vez que ya he terminado pues esa etapa, he decidido hacer un lapsus y volver a la vida política. Vamos a hablar un poquito de esa lista con la que Chunta Aragonesista concurre a las próximas elecciones municipales. ¿Cuál es el perfil de las personas que le acompañan en la lista? ¿Representan un poco a todos los sectores de la población? O explíqueme un poquito.
Sí, mira, sobre todo lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos los que me acompañan porque, claro, en este partido no ofrecemos puestos de trabajo, aquí lo que ofrecemos es trabajar. Y claro, y además cuando te proponen trabajar por Chunta Aragonesista, que es un partido que ahora estaba un poco como desaparecido, ¿no? Ya no tenemos representación, pues sí que cuesta un poco, ¿no?, conseguir las 17 personas que te han de acompañar, pero sí, lo que sí que tengo que decir que todas las personas que me acompañan, aparte de que estoy agradecidos a ellos y ellas, son gente pues muy similar a mí, inquietas, preocupadas por su ciudad y con muchas ganas de trabajar en los proyectos de Chunta Aragonesista al que representamos. Decía que les había costado un poco encontrar candidatos para formar parte de la lista. No es que nos haya costado, ¿no? Siempre tienes amistades, compañeros que te conocen, pero sí, actualmente, bueno, ya llevo unos años, pero actualmente la política está un tanto denostada, Y hay veces que digo, no, es que yo no quiero por la imagen que hemos dado a algunos políticos en su momento, y es complicado a veces atraer a un proyecto político a personas normales que son las que me acompañan, ¿no? Y más si ve cuando, bueno, pues tienen sus responsabilidades, sus trabajos, y claro, esto implica que tienes que adquirir un compromiso con la ciudadanía y que luego saben que yo a todo el mundo que me acompañe se lo voy a exigir. Yo les digo a veces, todo el que me acompañe, a todo lo que me acompaña les he dicho siempre lo mismo: venid limpios, que la basura ya os lo echarán otros. Si hablamos del programa electoral con el que se presentan, con el que concurren a estas elecciones, ¿en qué línea van las propuestas o las medidas que adoptarían si llegasen a la alcaldía, y sobre todo también pues las propuestas que van a centrar y están centrando la campaña de Chunta Aragonesista? Sí, claro, yo me presento a las elecciones para alcalde, no me presento para concejal, pero nuestro objetivo, sobre todo, y ya lo he dicho así en alguna otra ocasión, es alcanzar un pacto entre todos los grupos políticos para desarrollar proyectos de interés tanto para la ciudad como para Aragón, suficientemente interesantes como para que desde las instituciones tanto autonómicas como estatales les obliguen a girar la vista hacia nosotros, pero no porque sean proyectos sin madurar. Tenemos que conseguir proyectos que sean atractivos para que, como digo, las instituciones nos presten, no sé, por lo menos atención. Y dentro de ese acuerdo que me gustaría llegar con todos los grupos, sería crear una especie, o fortalecer una especie de patronato, donde presentemos ideas sobre proyectos que sean, en este caso tenemos que mirar hacia proyectos de la nueva época, ¿no? Que sean ideas interesantes tecnológicamente, punteras, que no sean lo de siempre, ¿no? Traeremos una empresa, no, esto yo no tengo ninguna varita mágica. Yo lo único que puedo hacer y prometer es que me esforzaré porque todos los grupos políticos vayamos remando en la misma dirección. Desarrollar proyectos interesantes que sean atractivos para las instituciones autonómicas y estatales incluso, porque no se entiende que un municipio como Calatayud, que tan bien comunicado está, cada vez tengamos menos futuro, nuestros vecinos tengan menos futuro, y por eso he decidido volver a la política. Ese es mi empeño y mi compromiso. Entonces, esta iniciativa a la que hacía referencia, digamos que va a ser lo principal que va a centrar la campaña, ¿no?, de Chunta Aragonesista para estas elecciones. Sí, yo, quien me conoce, lo que vamos a intentar es acabar con este frentismo. Mire, yo todos los días escucho a unos y otros políticos que de buenas a primeras se les ocurre un problema, por ejemplo, el sanitario. Pero este problema llevamos años sufriéndolo. Y entonces
tienen que esperar a la campaña electoral para reivindicar. No. Mire, la situación sanitaria de Calatayud, y hablo por experiencia, yo no hablo de oídas, ha ido decayendo la sanidad pública desde hace al menos 6-7 años, incluso antes de la pandemia. No podemos esperar a entrar en campaña electoral para, claro, dependiendo quiénes estén gobernando, si están los unos o los otros, lanzarles, utilizarla como arma arrojadiza. En mi caso, que digo que hablo por experiencia, yo llevo, y mi médico de cabecera lo puede validar, 2 años y medio esperando a que me vea mi traumatólogo, el especialista. 2 años y medio. Y mire, están gobernando los socialistas incluso, y claro, yo no voy a decir una cosa por otra. Si hace falta reforzar la sanidad en Calatayud, yo lo defenderé, gobierne quien gobierne. Para elaborar el programa electoral han mantenido reuniones con distintos sectores de la población, con la ciudadanía o con representantes de asociaciones. Sí, hemos mantenido diversas, ya lo dijimos en su momento, e incluso hicimos una encuesta a través de la red para escuchar a los distintos colectivos y sus propuestas, ¿no? Pero estos días, evidentemente, que es lo que se trata de una campaña electoral, reforzaremos esas visitas, esos contactos con los distintos colectivos. Bueno, pues a eso se dedican quienes me acompañan en la lista, a contactar con unos y otros para tener esas entrevistas y escuchar sus necesidades y sus inquietudes. Lo que no voy a hacer yo es, estos días de campaña, ir a los distintos colectivos, por ejemplo, hacerme un selfie con los ancianitos porque estamos en campaña electoral. Yo eso lo veo obsceno y mi campaña electoral la hago todos los días por la calle, hablando con los ciudadanos, y todos los días me ven, y claro que les escucho. Es que esa es la auténtica política, la de calle, escuchando la voz de los vecinos de Calatayud. A su juicio, ¿cuáles son en este momento los principales problemas que tiene la ciudad, las principales carencias y que usted intentaría resolver o abordar en el caso de que llegase a la alcaldía? Bueno, pues uno ya lo señaló, ¿no? La falta de empleo de calidad, porque claro, hay empresarios, muchos y buenos, pero hay otros empleadores que no tienen, que tratan a sus trabajadores como no deberían de tratarse. ¿Qué ocurre con esto? Cuando hay empresas que maltratan a sus trabajadores, pues hay muchos vecinos que optan por marcharse de Calatayud. Claro, imagino que estos malos empresarios les interesa que no vengan empresas a Calatayud. ¿Por qué? Pues precisamente porque si vienen muchas empresas no podrán tener esto, entre comillas, esclavos que les pagan aquello que consideran. Y en ese sentido, a mí personalmente me han venido bastantes quejas, por lo que también animo a los sindicatos a interesarse por las condiciones laborales. Una de las cuestiones es esa, y otro problema que tenemos aquí, que el actual ayuntamiento, a su vista, por lo que se ve, solo ve el paseo. Mire, cuando unas administraciones públicas conceden una subvención, una ayuda, unos fondos a un municipio, lo dan para toda Calatayud. Lo que no es comprensible es que los barrios históricos de Calatayud se les haya sometido a un abandono terrible. Y tengo que recordar que hoy día, y estos últimos años he viajado por España y fuera de España, una de las mayores fuentes de ingresos es el turismo. Y en Calatayud, como decía hace pocos días, se ha decidido asfixiar a la gallina de los huevos de oro. El casco histórico está completamente abandonado. No tiene que ver usted más que la subida al castillo, lleva al menos 14 años, unos proyectiles quitamiedos, hubo un accidente entonces hace 15 años y no se ha dignado
los servicios municipales y por tanto el alcalde de Calatayud en revisar y cambiar. Eso da una mala imagen de Calatayud. Igualmente la dan todos estos solares que están abandonados y que ahora intentamos adecentar con unos grafitis que están muy bien, pero eso no sujeta a la ruina de nuestro casco histórico. Y repito, nuestro casco histórico, nuestro patrimonio arquitectónico, el que conocí yo, está a punto de desaparecer. ¿Por qué cree usted que deberían votar en los bilbilitanos? ¿Por qué razón deberían votar? Bueno, yo tengo una razón, aplastante. Venga. Por mis antecedentes. Desde hace 37 años no he dejado no he dejado de intentar al menos trabajar por Calatayud. Usted lo ha dicho al inicio, ¿no? Yo creé con 2 personas más una asociación que rezaba, decía: ¿quieres recuperar tu patrimonio? No lo abandones. Y desde aquel momento hubo un montón de ciudadanos que se unieron a esa corriente. Formamos luego 2 plataformas, que fue una Alarife, que recordarán muchos vecinos de Calatayud, aquellas movilizaciones que hacíamos, que éramos como una compañía de teatro, que hacíamos representaciones medievales reclamando entonces la rehabilitación y reapertura de San Pedro, cosa que se consiguió. O por ejemplo, una vez recuerdo que nos subimos a la torre de San Juan, en la iglesia de San Juan, extendimos una pancarta porque estaba en la torre y la iglesia abandonada. Pero también recordarán los vecinos que formamos una asociación que se llamaba Amigos de la Dolores, que empezamos a pelear por la rehabilitación de ese edificio y hoy también está rehabilitado y en funcionamiento. Pero es más, antes de ser concejal, igualmente me empeñé, y en los medios locales salieron, en recuperar una carretera que había sido abandonada 30 o 40 años antes y que era una escombrera, por la que ya no se podían transitar ni las bicicletas. Claro que nos empeñamos. Y actualmente es una arteria fundamental para el desarrollo del casco histórico, porque al final ese proyecto en el que muchos no creían se aprobó en las Cortes por unanimidad. Y esos son mis antecedentes y por eso considero... ¿A qué carretera se está refiriendo? ¿Perdón? ¿A qué carretera se está refiriendo? A la antigua carretera de Soria. Vale. La antigua carretera de Soria, cuando llegué yo a Calatayud, estaba cerrada. Se utilizaba como vertedero de escombros. Y cada vez que había una tromba de agua, arrastraba todos esos escombros hasta la plaza del Fuerte. Habrá vecinos que recordarán aquello. Pues esa iniciativa se llevó a cabo y se presentó en las Cortes y se apoyó por unanimidad. Y este es mi objetivo, presentar proyectos de interés para Calatayud, porque estoy seguro que se aprobarán también por unanimidad. ¿Cree que el futuro alcalde o alcaldesa de la ciudad, de una ciudad como Calatayud, debería tener dedicación exclusiva? Dice el alcalde, bueno, pues si no lo vería mal, ¿no? Lo que sí que, aparte de que tenga o no tenga dedicación exclusiva, debe tener interés por su pueblo y sobre todo no entrar en política por agradar a su partido, sea quien sea. Porque claro, yo que bajé hace poco a la última procesión de la feria, ¿no?, del Rosario, yo recuerdo aquellas procesiones de la época del alcalde Martín, que había una seriedad tremenda, y el otro día parecía que este rosario, no sé, creo que se llama rosario, Rosario de cristal, el sí. rosario de cristal parecía hecho exclusivamente para pasear al candidato del Partido Popular de Zaragoza. Esto yo no considero que es rentable para Calatayud. Y casi diría yo que es ofensivo. Quiero decir, no se puede utilizar
un cargo de alcalde para promocionar y hacer medrar personalmente a uno. Aquí casi todos llegan a senadores, no sé, pero resulta que tenemos muchos senadores y al final Calatayud se está muriendo, sino para trabajar por tu municipio. Este es el fin de cualquier alcalde, no el simple deseo de llevar una banda. Esto no es el objetivo, no debe ser el objetivo de una persona que se presente para alcalde de Calatayud. Y por último, casi ya, si hablamos de posibles futuros pactos, ¿con quién pactaría usted en el caso de que Chunta Aragonesista tuviese que llegar a acuerdos con otras formaciones o les propusiesen a ustedes algún pacto? Hombre, claro, la última vez no quise alcanzar un pacto y a lo mejor usted se refiere y me quiere hacer esa pregunta con aquel recuerdo. Yo en aquel momento no quise hacer el pacto, no quise ser teniente alcalde de este municipio porque yo había dado mi palabra. Yo no iba a pactar con ningún tránsfugo, y menos una persona que había utilizado los votos de un partido, en aquel momento del Partido Popular, para hacer proselitismo y medrar en el partido con el PAR, ¿no? Entonces, yo no estoy aquí, yo no vuelvo a la política para inmortalizar a nadie en una silla para que se eternice con un salario de la institución bibliotecana, no. Si veo que es un pacto progresista y de acuerdo a unos baremos que tenemos en Chunta Aragonesista, pues claro que lo apoyaría. En principio no hay ninguna formación con la que no pactarían. Bueno, hoy no creo. Sigue habiendo tránsfugas, pero porque claro, yo digo, el transfugismo, quiero decir que ha sido siempre el cáncer de la política. A mí no me sirven estos señores que resulta que los echan o abandonan un partido, siguen cobrando el salario del partido por el que fueron elegidos y sin embargo luego, antes de terminar el mandato, ya hacen campaña para otro. No sé, quiero señalar a nadie, o sí, voy a señalar al señor Lázaro, ¿no? Que dice, todos se presentan porque aman a su ciudad. No, en este caso no es amar a tu ciudad, estás amando y deseando tu silla institucional. Entonces, claro, a veces con estos tránsfugas, la verdad, es difícil entrar en pactos, pero bueno, ya veremos a ver lo que sucede. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista. No sé si quiere añadir algo antes de terminar o aprovechar para pedir el voto. Bueno, claro, estoy aquí, estoy en esta campaña, claro, para pedir a los ciudadanos el voto. Y simplemente quiero decirles que si votan a Chunta Aragonesista van a tener de verdad voz en el Ayuntamiento de Calatayud. Pues Miguel Ángel Basanta Cuenca, cabeza de lista por Chunta Aragonesista a las próximas elecciones municipales de Calatayud. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana, habernos dedicado este tiempo y que consiga su objetivo en estas elecciones. Gracias.